Australia, en el año 1989, se convirtió en el escenario de un suceso que comenzó con alegría y terminó de una manera que conmocionó y perturbó a toda la nación. La celebración que se llevó a cabo aquella noche dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, sumiendo a la familia de la víctima en un doloroso y prolongado calvario. La madre de la joven, movida por una inquebrantable búsqueda de justicia, no ha cesado de expresar su profunda frustración, afirmando que el manejo del caso por parte de la policía fue deplorable y que su lucha por la verdad no ha tenido descanso. La historia de Lee comenzó el 24 de julio de 1975. Desde sus primeros años enfrentó dificultades significativas. La separación de sus padres, cuando ella tenía aproximadamente 7 años, fue un evento traumático que dejó una huella indeleble en su infancia. Tras la separación, vivió con sus abuelos durante varios años antes de regresar al hogar de su madre, quien había contraído nuevas nupcias. Para 1989, Lee residía en el apacible pueblo costero de Fern Bay, Nueva Gales del Sur, junto a su madre, su padrastro Brad y su hermana menor. Fern Bay, ubicado justo al norte de Stockton, era considerado un suburbio tranquilo en aquella época. Sin embargo, a fines de la década de los 80, la región experimentó un aumento en la criminalidad, con incidentes violentos que pasaron de alrededor de 1,800 anuales a 3,700. A sus 14 años, Lee cursaba el 8º grado y mantenía un estrecho grupo de amigos. Su amor por los animales la inspiraba a soñar con convertirse en veterinaria. Los fines de semana y vacaciones solían ser momentos para visitar a su abuela, quien también residía en Fern Bay. Aquellos que la conocieron la describen como una adolescente de buen corazón, típica de su edad, que comenzaba a explorar su lugar en el mundo. El 11 de marzo de 1989, Lee fue invitada a una fiesta en la playa para celebrar el 16º cumpleaños de un chico local, evento que tuvo lugar en el North Stockton Surf Club. La reunión congregó a entre 50 y 60 adolescentes, principalmente estudiantes de 10º grado de la Newcastle High School. Lee tenía al menos un conocimiento casual de muchos de los asistentes. Llegó a la fiesta alrededor de las 7:30 de la tarde con el permiso de su madre, quien había planeado recogerla a las 11 de la noche. Su madre confiaba en que el evento sería supervisado por adultos, pero en realidad la vigilancia era mínima. 2 adolescentes mayores, Matthew Webster y Guy Wilson, ambos de 18 años, asumieron el papel de porteros no oficiales, marcando las manos de los asistentes para controlar el acceso. Sin embargo, ninguno de los dos estaba capacitado para esta función, y su presencia contribuyó a crear un ambiente tenso e incómodo. Aquella noche, los eventos tomaron un giro oscuro y perturbador. Una teoría sugiere que algunos de los chicos mayores habían planeado embriagar a las chicas más jóvenes para aprovecharse de ellas, desencadenando una serie de trágicos acontecimientos que destrozaron a la familia de Lee y afectaron profundamente a la comunidad. Varios testigos relataron posteriormente a la policía que Matthew Webster había alardeado de un plan para intoxicar a las jóvenes. En un mundo donde la inocencia puede ser tan frágil y la confianza tan fácilmente traicionada, las sombras de aquella noche en Fern Bay siguen arrojando dudas sobre la naturaleza humana y la búsqueda interminable de justicia. La historia de Lee resuena como un recordatorio de las luchas por proteger a los más vulnerables y de la necesidad inherente de verdad en medio del dolor y el misterio. La noche avanzaba bajo el manto oscuro de un cielo sin estrellas, mientras un grupo de jóvenes se congregaba en una fiesta clandestina, lejos del escrutinio de los adultos. La mayoría de los asistentes eran menores de edad, pero esto no impidió que el alcohol y la marihuana fluyeran libremente, creando una atmósfera cargada de tensión y desenfreno. La música de una banda en vivo resonaba con fuerza, pero la mezcla de inmadurez y embriaguez pronto transformó la celebración en un caos incontrolable. Entre los presentes se encontraba Lee, una joven de 14 años que, al igual que muchos otros, sucumbió a los excesos de la noche. Testigos más tarde relatarían a los investigadores que Lee,
tras consumir grandes cantidades de whisky mezclado con Coca-Cola, se encontraba visiblemente afectada por el alcohol, tambaleándose y necesitando ayuda para mantenerse en pie. Su estado de vulnerabilidad pronto la convirtió en un blanco fácil para aquellos con intenciones siniestras. En algún momento de la noche, los acontecimientos tomaron un giro trágico. Aunque los detalles precisos siguen siendo inciertos, Lee fue llevada, o quizás coaccionada, lejos de la multitud hacia una zona remota en las dunas de arena cercanas. Un chico de 15 años, con intenciones oscuras, se aseguró de que estuvieran fuera del alcance de las miradas indiscretas. Aunque existen informes contradictorios sobre la naturaleza del acto, Lee, debido a su edad y estado de embriaguez, no podía dar su consentimiento informado. Cuando Lee regresó a la fiesta, estaba visiblemente alterada, presa del pánico y preocupada por la posibilidad de estar embarazada. Testigos vieron sangre en su ropa y la escucharon llorar y gemir de dolor. En un momento de angustia, colapsó en el suelo, llamando por el nombre del chico que la había llevado a las dunas. A medida que la noticia del incidente se propagaba entre los asistentes, algunos chicos vieron en la situación una oportunidad para acercarse a ella. Guy Wilson se aproximó para preguntarle si estaría dispuesta a acostarse con él, pero ella se negó. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban Matthew Webster y Guy Wilson, junto con otros chicos más jóvenes, comenzaron a hostigarla. Rodearon a Lee, la tiraron al suelo, la patearon, le escupieron y le vertieron cerveza en la cabeza, mientras proferían insultos y nombres crueles. A pesar de la multitud de testigos presenciando el asalto, nadie intervino para ayudarla. En su lugar se limitaron a reír. Lee, con una fuerza sorprendente, logró ponerse de pie y escapar. Sin embargo, mientras huía, alguien le lanzó una botella de vidrio. Más tarde, esa misma noche, alrededor de las 10:30, fue vista dejando el club y dirigiéndose hacia la playa. Matthew Webster, notandamente aterrador. Al llegar a las dunas, Matthew atacó a Lee en un área apartada. La secuencia de los eventos fue reconstruida posteriormente a través de evidencia forense y la eventual confesión de Matthew. En ese lugar aislado, Lee fue sometida a una de las agresiones más brutales imaginables. En la soledad de las dunas, el eco de la humanidad se perdió, dejando solo el lamento de una noche que se convirtió en una pesadilla. La tragedia de Lee nos recuerda la fragilidad de la inocencia y la necesidad imperiosa de protegerla. Un recordatorio sombrío de cómo la oscuridad puede envolvernos cuando la luz de la compasión se apaga. En una noche oscura, la tragedia se desató de manera brutal en las serenas dunas de arena. Matthew, posiblemente acompañado por otros, sometió a Lee a un acto de violencia inimaginable, un acto que comenzó con un intento desesperado de silenciar sus gritos de auxilio. Se cree que en un intento de acallar sus súplicas, Matthew llenó su boca de arena, privándola de su dignidad y de su última oportunidad de pedir ayuda. La situación se tornó aún más escalofriante cuando una botella de cerveza rota fue utilizada de manera atroz contra ella, infligiéndole un dolor indescriptible y heridas de extrema gravedad. La evidencia forense relata la historia de una crueldad inimaginable que Lee soportó en sus últimos momentos de vida. Matthew, al darse cuenta del horror de sus acciones, entendió que si Lee sobrevivía, su testimonio lo llevaría a la justicia, destruyendo su vida. En un acto de desesperación buscó en las dunas hasta encontrar una roca grande, pesada y mortal, de aproximadamente 5,5 kilos. Con Lee postrada, herida y sufriendo terriblemente en la arena, Matthew levantó la roca y la dejó caer repetidamente sobre su cráneo. Los golpes fueron tan violentos que su cráneo se fracturó, exponiendo el tejido cerebral. Al asegurarse de que Lee había dejado de respirar, Matthew dejó caer la roca y huyó del lugar, dejando tras de sí una escena del crimen espeluznante, con salpicaduras de sangre que alcanzaban hasta casi 3 metros de distancia. La devastación y la brutalidad del acto se hicieron evidentes cuando la madre y el padrastro de Lee llegaron alrededor de las 11 de la noche para recogerla, buscando en vano algún rastro de su hija.
Con la esperanza de que Lee hubiera ido a casa de una amiga, sus padres regresaron a casa, esperando que volviera más tarde. Sin embargo, Lee nunca regresó. A la mañana siguiente, el padrastro de Lee retomó la búsqueda, caminando por las dunas de arena cerca del lugar donde se había celebrado la fiesta, a menos de 100 metros de distancia. Fue entonces cuando hizo el desgarrador descubrimiento del cuerpo sin vida de Lee. La escena era profundamente perturbadora. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato y se inició una investigación exhaustiva. El cuerpo de Lee fue llevado para una autopsia y el área fue asegurada como escena del crimen. La autopsia confirmó que Lee había muerto por un trauma contundente en la cabeza. Su cráneo estaba gravemente fracturado y su cerebro había sufrido daños catastróficos. Sin embargo, los investigadores notaron algo inusual. Las heridas en la cabeza de Lee parecían provenir de varios ángulos, lo que sugería la posible participación de más de una persona en el ataque. Junto al trauma craneal, Lee sufrió lesiones internas severas en las costillas, el hígado y los riñones, consistentes con golpes repetidos y violentos. También había evidencia de asfixia, con hemorragias que sugerían que había sido estrangulada o que su cuello había sido comprimido. Las lesiones en su área genital fueron especialmente brutales, con desgarros y hemorragias internas causadas por la inserción de una botella de cerveza rota. La arena forzada en su boca y vías respiratorias subrayaba el nivel de brutalidad que soportó. En este sombrío relato de violencia se revela la profunda oscuridad que puede residir en el alma humana, recordándonos la fragilidad de la vida y la imperiosa necesidad de justicia en un mundo donde el mal a menudo acecha en las sombras. El cuerpo de Lee fue descubierto parcialmente vestido, con manchas de sangre esparcidas por un área extensa, señal indiscutible de una lucha prolongada y violenta. Los investigadores, al analizar la escena, concluyeron que probablemente más de un agresor había participado en el crimen. A medida que la noticia del brutal asesinato se propagaba, los medios de comunicación se aferraron rápidamente a la historia. La naturaleza horrorosa de la violencia, el nombre singular de Lee y su corta edad capturaron el interés del público, ejerciendo una presión formidable sobre las autoridades para que actuaran con celeridad. Las fuerzas del orden iniciaron una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, un proceso que resultó ser lento y meticuloso. Para comenzar, los oficiales se propusieron reconstruir la cronología de los eventos que llevaron a la muerte de Lee. La escena fue asegurada, y los equipos forenses examinaron minuciosamente el área en busca de evidencias. Durante el curso de la investigación se entrevistó a unas 150 personas, pero esta se vio empañada por rumores, testimonios inconsistentes y aparentes lagunas de memoria. Un obstáculo significativo fue el inquietante silencio de los padres de los adolescentes que habían asistido a la fiesta, lo que dificultó la obtención de información precisa. Muchos de los asistentes eran menores de edad y pudieron haber ocultado detalles cruciales para protegerse a sí mismos o a sus amigos de posibles consecuencias legales. Esta reticencia se vio exacerbada por padres que desalentaban activamente a sus hijos de hablar con la policía, probablemente temiendo cargos relacionados con el consumo de alcohol por menores, uso de drogas o implicación en el maltrato. Algunos individuos finalmente admitieron haber mentido en sus declaraciones y hubo informes de que ciertos padres presionaron a otros en la comunidad para que guardaran silencio. Como resultado, testigos importantes y posiblemente participantes en el crimen nunca fueron completamente responsabilizados. Durante las entrevistas, los detectives concentraron sus esfuerzos en los asistentes masculinos. A varios sospechosos se les pidió proporcionar muestras de sangre y entregar la ropa que habían usado la noche del evento. Matthew Webster fue uno de los interrogados. Los investigadores también recolectaron cámaras utilizadas durante la fiesta para examinar las fotos en busca de inconsistencias. Al revisar una imagen de Matthew, descubrieron una discrepancia. La ropa que había entregado no coincidía con la que llevaba puesta en la foto. Esta inconsistencia sembró serias dudas.
Además, varios testigos afirmaron a oficiales a interrogarlo más a fondo sobre sus movimientos aquella noche. 3 meses después de la muerte de Lee, bajo la presión continua de las autoridades, Matthew no pudo proporcionar una coartada sólida para el periodo crítico. Inicialmente negó cualquier implicación, pero a medida que avanzaba la investigación y se acumulaban las pruebas, finalmente confesó. Su confesión incluía detalles perturbadores sobre el incidente, revelando un acto de violencia que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad. Este trágico evento no solo desnudó la fragilidad de la juventud y las complejidades de la verdad en medio de un entorno de miedo y protección, sino que también reflejó la lucha constante por la justicia en un mundo donde el silencio puede ser tan letal como el acto mismo. La búsqueda de la verdad, aunque ardua, se convierte en un faro de esperanza y resolución en medio de la oscuridad. El crepúsculo envolvía el estacionamiento del recinto cuando Matthew afirmó haber visto a Lee caminando sobre el césped cerca del borde del lugar. Según su relato, la llamó, advirtiéndole que no siguiera adelante, pero asegura que ella se dio la vuelta y le gritó que se alejara de ella. Más intención de forzarla. Según su versión, ambos se dirigieron hacia un grupo de arbustos, donde comenzó a desnudarla. Cuando Lee comenzó a resistirse, empujándolo y diciendo que no quería, Matthew dijo que perdió el control y la atacó. Confesó haberla agarrado por el cuello, estrangulándola, y finalmente acabar con su vida usando una roca. Tras esta confesión, Matthew fue arrestado y acusado de asesinato. Sin embargo, nunca admitió haber agredido sexualmente a Lee con una botella rota, y los investigadores no preguntaron si había actuado solo. Si Matthew no fue responsable de todas las heridas de Lee, surge una posibilidad inquietante. ¿Quién más pudo haber estado involucrado y cuántos participaron en esa violencia? A medida que avanzaba la investigación, un chico de 15 años, previamente mencionado, también fue detenido. Debido a su condición de menor, los detalles de sus procedimientos legales y sus resultados no se hicieron públicos. Inicialmente recibió una sentencia de 6 meses en un centro de detención juvenil tras declararse culpable. Sin embargo, al apelar, su castigo se redujo a 100 horas de servicio comunitario. El tribunal citó la falta de pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de agresión sexual. La atención luego se centró en otro individuo, Guy Wilson, de 18 años. Guy admitió haber agredido físicamente a Lee durante la fiesta, empujándola, vertiéndole cerveza sobre la cabeza, escupiéndola y tratando de lanzarle una botella de cerveza. Fue liberado bajo fianza a la espera de la sentencia. Mientras estaba en libertad, se info. Al enterarse de esto, el padrastro de Lee, Brad, confrontó y agredió a Guy. Aunque los detalles de su confrontación no se divulgaron ampliamente, el incidente fue lo suficientemente serio como para tener consecuencias legales para Brad. En el tribunal, Brad se declaró culpable de la agresión a Guy Wilson, pero recibió una fianza de buen comportamiento de 12 meses sin registro de condena, en gran parte debido al contexto emocional y altamente cargado que rodeaba el incidente. Por su parte, Guy Wilson se declaró culpable de su participación en la agresión a Lee y recibió una sentencia de solo 100 horas de servicio comunitario. En cuanto a Matthew Webster, se declaró culpable del asesinato de Lee antes de que comenzara el juicio, lo que evitó un juicio completo en la sala del tribunal. Sin embargo, su declaración dejó un gran problema sin resolver. Matthew continuó negando cualquier participación en la agresión sexual que involucraba la botella rota. La comunidad, conmocionada por los eventos, se encontró atrapada en una maraña de dudas e incertidumbres. La brutalidad del crimen y la complejidad del caso dejaron una cicatriz indeleble. Nos enfrentamos a una realidad donde las sombras del pasado persisten, retando a la justicia a desentrañar la verdad en un mundo donde la violencia y el dolor se entrelazan en un oscuro tapiz de humanidad perdida. La botella de vidrio que causó las graves lesiones genitales de Lee sigue siendo un enigma en el caso que estremeció a una comunidad entera. La negación de su implicación por parte de los sospechosos abrió una inquietante posibilidad.
¿Había más personas involucradas en este oscuro episodio? Testimonios de varios testigos afirmaron haber visto a Matthew y Guy abandonar juntos el club de surf esa fatídica noche. Sin embargo, ni Guy Wilson ni el joven de 15 años que había agredido a Lee previamente pudieron proporcionar coartadas sólidas para el momento en que ella perdió la vida. A pesar de estas señales de alerta, la investigación no profundizó en esta línea de indagación. Los hallazgos forenses y las declaraciones de los testigos indicaban que probablemente más de una persona participó en la cadena de eventos que culminaron en la muerte de Lee. Sin embargo, el proceso legal se centró exclusivamente en el cargo de asesinato, dejando de lado el elemento de agresión sexual. Como consecuencia, Matthew y otros presentes en la fiesta nunca enfrentaron las consecuencias de esa parte del crimen. Muchos consideran esta omisión como un fallo significativo de la justicia, y la confesión de Matthew es vista por muchos como incompleta. Finalmente, Matthew fue el único individuo acusado y condenado en relación con la muerte de Lee. Recibió una sentencia de 20 años de prisión con un periodo mínimo de 14 años sin libertad condicional. Tras cumplir 14 años y medio, fue liberado en junio de 2014, lo que reavivó las críticas públicas sobre la manera en que se manejó la investigación. Las preguntas sobre la recolección y gestión de pruebas, así como la aparente reticencia de la policía para investigar a otros posibles sospechosos, se multiplicaron. También surgieron acusaciones de malos tratos a Matthew y otros sospechosos durante la investigación. Las autoridades enfrentaron un aluvión de críticas por la demora en acusar a Matthew de asesinato, a pesar de saber desde el principio que había mentido sobre su paradero la noche del crimen. La familia de Lee sigue profundamente desalentada por el desenlace, especialmente por la falta de condenas. Aunque varias personas estuvieron involucradas en la agresión a Lee esa noche, pocas fueron llevadas ante la justicia. La familia cree que la investigación fue insuficiente y que individuos clave no fueron investigados ni procesados adecuadamente. Este doloroso capítulo ha impulsado a la familia a abogar por investigaciones más exhaustivas y diligentes en casos de agresión sexual y asesinato, con la esperanza de evitar que otras familias sufran el mismo calvario. Hasta el día de hoy, nadie más ha sido responsabilizado por los brutales crímenes cometidos contra Lee, dejando una sombra de impunidad que persiste en el tiempo.